En el corazón de una historia de locos reverbera el genocidio armenio llevado a cabo por el Imperio Otomano, la actual Turquía, desde 1915 hasta 1923, que supuso la muerte o deportación de entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Como hay armenios por todo el mundo, allí donde yo iba me pedían que hiciera una película sobre esta cuestión. Hijo de madre alemana y de padre armenio, el francés Robert Guédiguian abandona provisionalmente los barrios de Marsella, en los que transcurre toda su filmografía, para entregarnos una nueva obra basada en personajes o hechos históricos. Verá, el genocidio es algo que no se olvida. Se transmite por muchas vías, por supuesto, en el medio familiar, etc. Y es algo que decenas de años después, incluso de generaciones, constituye un pueblo. Los armenios hoy se definen, y es horrible decirlo, se definen porque estuvieron a punto de no existir. Se definen porque sufrieron este genocidio. ¿Qué quiere Gilles Tessier? Quiere hablar con Aram. Hazlo por mí. Es una locura. En el proceso de escritura del guión de Una historia de locos, Guédiguian tropezó con una historia real, acontecida en Madrid y protagonizada por un periodista español, José Antonio Gurriarán, víctima involuntaria de un atentado terrorista ejecutado por un grupo armado armenio en lucha contra Turquía. Yo iba allí, fue por azar, era una bomba que no me estaba destinada y que casualmente pues la recibí yo, ¿no? Pese a resultar gravemente dañado en el atentado y perder la movilidad de sus piernas, Gurriarán decidió conocer a sus verdugos y se convirtió en experto en la cuestión armenia. El pueblo armenio yo creo que tiene derecho a tener una nación. Y yo ahora me he adentrado en el problema, estoy teniendo contacto con grupos armenios de Argentina, de Alemania, de Francia, de Líbano y de algún otro país más que no recuerdo en este momento, incluso con la comunidad armenia de Madrid. Estuve mucho tiempo pendiente del tema, pero después no es que lo olvidara, es que me convenía aparcarlo, me hacía sufrir. Yo estaba preso, quizás un poco de síndrome de Estocolmo, preso de que soy periodista y tengo una enorme curiosidad por saber qué hay detrás de todas las puertas y de todas las ventanas. Guédiguian integró la historia de Gurriarán, convenientemente adaptada mediante algunos cambios, en su propósito de dar a conocer la causa del pueblo armenio. Lo que ha hecho José Antonio a partir de la pérdida de sus piernas, el que haya intentado comprender lo que le sucedió, lo que era ese país, por qué aquellos jóvenes que tenían su edad ponían bombas, y que fuera a buscarlos para hablar con ellos y decirles: ustedes tienen razones para su lucha, pero los medios que usan no son buenos. Cuando yo leí eso me dije: esta es la forma de hacer la película, esta es la idea central de la película. Una historia de locos se estructura en 3 tiempos históricos. El primero acontece en 1921, cuando Sogomon Tehlirian asesinó en Berlín al embajador turco Talat Pasha, al que consideraba culpable del genocidio armenio. El segundo acto refleja la historia de Gurriarán, convertido en Gilles Tessier, víctima del atentado que lleva a cabo un joven marsellés de origen armenio llamado Aram. Ellos mataron a 50 de los 500 criminales de la lista. El tercer tiempo es un breve epílogo que transcurre en la actualidad. ¿Aram está involucrado en ese atentado? Ha ido a unirse a la lucha armada en Beirut. Entre Gilles Tessier, cuya vida ha sido destrozada a la vez que sus piernas, y el vehemente Aram, causante de su desgracia, se establece un poderoso vínculo en la distancia gracias a la mediación de la madre de Aram, a quien da el alma Ariane Ascaride, como es obligada norma en el planeta Guédiguian. Je voulais venir pour vous dire que j'avais honte du plus profond de mon cœur. Je suis arménienne. Esta madre coraje que encarna Ascaride adquiere en el filme de Guédiguian, comunista y ateo confeso, un carácter mítico de raíces cristianas, que busca la salvación de su hijo, enrolado en la lucha armada, y su propia redención. Con amor y sabiduría, trata por todos los medios de facilitar el encuentro entre el hijo y su víctima, al que pide perdón.
Mi personaje es una madre peculiar porque es portadora de la herencia de su propia madre, del dolor del genocidio, y al mismo tiempo transmite esta voluntad de justicia a su hijo de una manera bastante violenta, sin saber que un día sucedería lo que sucedió. En alguna medida se siente responsable de que su hijo se marche y se convierta en un combatiente armado de un ejército secreto. Una historia de locos contiene todos los elementos claves del cine de Robert Guédillien. La voluntad de dar a conocer uno de los genocidios más ignorados de la historia no sofoca el aliento emocional de los personajes, que podrían haberse visto paralizados por el discurso político. Un discurso en el que se cuestionan los métodos terroristas sin cerrar el paso a la reflexión del espectador sobre la legitimidad de la violencia como arma política. ¿Te gusta la vida, Aram? Yo hace tiempo que estoy muerta.